En el vídeo de hoy voy a hacer una pequeña denuncia, pero esta vez no voy a poner una miniatura con lágrimas ni nada para que no me llame llorón. Y tampoco es que sea una queja, porque un poco me da igual, pero simplemente contaros una cosa que me ha ocurrido y que de nuevo me parece bastante injusto que ocurran cosas como esta. Pero vamos, ya os digo que cuando no se puede hacer nada por solucionarlo, pues tampoco vale de mucho quejarse. Pero bueno, por lo menos porque quede constancia, ya que tengo la posibilidad de hablar a través de mi canal, pues lo hago. Hola, ¿qué tal? Soy David Espinosa y esto es Cosas de Guitarra. Los que estáis aquí desde hace mucho tiempo recordaréis que en su momento hablé del artículo 13. Se le dio mucho bombo en su momento, que era una directiva europea que lo que iba a hacer era endurecer mucho todo lo que tuviera que ver con temas de propiedad intelectual, plagios en YouTube, etcétera, etcétera. Y en su momento se habló de que esto iba a provocar pues que no podríamos tocar canciones de otros, hacer tutoriales con canciones de otros, etcétera, etcétera. Y en cierto modo, a partir del artículo 13 sí que ha habido muchos cambios, pero digamos que no ha sido tan grave como pensábamos. Patrañas. Como pensábamos, los que no nos ganamos la vida con YouTube, me refiero. Porque los que sí se ganan la vida con YouTube, sí que es verdad que están teniendo ahora muchos más problemas para monetizar sus vídeos. En el momento en el que utilizas una canción de otro, sea la original de ese otro, o sea una versión tuya, es muy probable que el vídeo o bien no se pueda monetizar de ninguna manera y no cobres ni un duro por el vídeo, que incluso te lo bloqueen y en los casos más leves que compartas la monetización con el dueño del vídeo. Esta última opción es la que más me suele ocurrir a mí, porque sabéis que no suelo poner los vídeos originales, sino que suelo más bien hacer covers de esos vídeos, y además no hago un cover sobre la base original, sino que yo me grabo desde cero, me grabo la batería, me grabo el bajo, me grabo todas las guitarras, etcétera, etcétera, y eso hace que muy rara vez tenga problemas de monetización completa, o sea, me refiero que muy rara vez un vídeo no genere ni un duro, ¿vale? Lo más normal es que sea lo que llaman monetización compartida, que es que yo me llevo una cantidad y el autor de la canción se lleva un porcentaje, además de ganar el derecho de poner anuncios en mis vídeos. En alguna ocasión veréis vídeos que tienen más anuncios de lo habitual, y eso suele ocurrir porque el autor o la web o el canal de YouTube con el que estoy compartiendo monetización está metiendo anuncios en el vídeo, que para eso tiene derecho. Hasta ahí bien, o sea, yo no tengo mucho problema con eso. Es más, incluso comprendo a aquellos que te roban toda la monetización cuando utilizas directamente un tema suyo, en lugar de estar versionándolo tú. Pero claro, no es lo mismo poner una canción entera y lucrarte con ello que hacer, yo que sé, por ejemplo, como hago yo, explicarte cómo se toca una canción. Obviamente el contenido de ese vídeo va mucho más allá que simplemente reproducir la canción. Por lo tanto, es lógico compartir ingresos y no que se queden con el 100% de los ingresos, que pasa en alguna ocasión, pero bueno, hasta eso me parece bien. Me parece menos bien, por ejemplo, que te bloqueen los vídeos. Algunos autores bastante famosos por esto, no sé si lo sabéis, pero los Eagles, por ejemplo, son famosos por bloquear vídeos, pero por bloquear vídeos despiadadamente, incluso vídeos de gente con pocos seguidores. Mira, yo tengo un colega que viene mucho por el canal y yo también me paso siempre por el suyo porque me gusta mucho cómo toca y sobre todo me gustan mucho sus gustos musicales y las versiones que hace. Por eso me paso a verle de vez en cuando, pero claro, él es un canal pequeñito de unos pocos cientos de suscriptores. Vamos, que no gana un duro con YouTube. Nosotros, que ya tenemos más de 14.000 suscriptores, no ganamos nada. No, nos da solo para comprar cuerdas para las guitarras y no para todas. Estamos hablando de un mes bueno, como mucho 50 euros, como muchísimo. Es lo más que puede monetizar este canal. Con todos los recursos que invertimos y con todo lo que nos gastamos en equipo, obviamente no ganamos dinero con el canal de YouTube, sino todo lo contrario, ¿vale? Me comentaba este colega que le habían bloqueado un vídeo Eagles, ¿vale? Y además le habían amenazado con un strike, no sé si lo sabéis, pero tienes como 3 oportunidades. Cuando te bloquean un vídeo es posible que te pongan un strike por infringir el copyright, ¿vale? Pues en el caso de otros autores no ocurre, pero en el caso de los Eagles es muy habitual que te planten un strike, cosa que pone en riesgo tu canal, y con el trabajo que lleva esto, como comprenderás, pues jugártela, no sé, complicado. En su momento él salió en su canal denunciando lo que le había ocurrido, como diciendo, o sea, ¿qué sentido tiene que te bloqueen? ¿Qué crees que voy a sacar yo en un canal tan pequeñito poniendo tu música? Es un poco un sinsentido. Ahí sí que estoy un poco más en contra, ¿vale? He conocido también algunos casos de gente también con pocos seguidores, quizás con más seguidores que este hombre, pero no muchísimos seguidores, que tocan encima de canciones de otros
y que al final, en algún caso, incluso les han acabado tumbando el canal. Con la de curro que lleva eso, lo que cuesta crecer en YouTube de forma orgánica, pues que te cierren el canal es un marrón muy gordo. En principio, yo no debería tener ese problema, al menos por ahora, porque no tengo ningún strike, nunca me han puesto ningún strike, porque ya os digo que normalmente el uso que yo hago sí que está permitido, aunque no te dejen monetizar el 100%, pero por norma general el uso que yo hago, versionar la canción entera sí que está permitido, así que en ese sentido puedo respirar tranquilo. Y que aún así, aunque ocurriera lo de los strikes, no es para siempre. Creo que si pasan, no me acuerdo cuánto era, pero a lo mejor si pasan 90 días desde que cometiste esta infracción, pues se te quita. Esto como los puntos del carnet de conducir. Fijaos una cosa que también me pasó, por ejemplo, como sabéis algunos de vosotros, yo durante años fui guitarrista de la banda Patente de Corso, que por cierto sigue en activo y están a punto de sacar un disco. Os pongo un enlace aquí arriba para que podáis ir al canal de Patente de Corso. Y algún vídeo de los que hay ahí colgados, pues me podréis ver a mí también. El caso es que yo tengo una canción que se llama Cristales Rotos, que compuse incluso antes de llegar a Patente de Corso. La autoría de esa canción está compartida con Patente de Corso porque obviamente muchos de los arreglos que tiene esa canción o incluso las modificaciones o partes añadidas en esa canción no las he compuesto yo, al menos no las he compuesto yo solo, las he compuesto con ellos. Los créditos los compartimos. Cuando he hecho yo mismo una versión de esta canción, se me ha desmonetizado y me pone que la puedo usar, pero no voy a cobrar, cosa que no me importa, porque ya ves, con lo que gano yo con los vídeos de YouTube, poco iba a cambiar la cosa. El caso es que intenté de algún modo indicar que soy coautor de esta canción, es más, yo diría autor, pero bueno, aceptamos en su momento compartir la autoría, no nos vamos a echar atrás ahora. Y no me resultó posible, digamos que YouTube no me dio herramientas para poder contactar, ya no con Patente de Corso, porque no fue culpa de ellos, no fue culpa de los miembros de la banda, fue culpa de la productora que les llevara en ese momento, porque digamos que les ofrecía un paquete de publicaciones digitales y entre ellos pues hay protección de Content ID en YouTube y no lo llevan ellos directamente. Y digamos que como era complicado conseguir legalizar el uso de la canción en el canal, no seguimos para adelante, no hay ninguna necesidad. Por cierto, si queréis escuchar el tema, os dejo también enlaces por aquí arriba, tanto al tema original que grabé con ellos, como el tema que luego grabé yo posteriormente y publiqué en el canal. Hasta ahí todo lo que me parece lógico, ¿no? Lo que está ocurriendo. Bueno, excepto lo de Eagles, que no me parece demasiado lógico, pero bueno, ellos son libres de hacer lo que quieran, ellos sabrán. Lo que está claro es que no voy a, y es una pena porque me encantan, no voy a versionar jamás nada de Eagles por si acaso me calzan un strike, porque no me apetece. Así de sencillo. ¿Qué he visto yo que sí que ha ocurrido a partir de que llegaran todas estas situaciones, Content ID, la protección por parte de YouTube, etcétera? Pues que hay empresas que se están aprovechando y que se están lucrando, empresas o individuos o lo que sea. Por ejemplo, hay dos ejemplos claros, no sé si conocéis el canal de Tus Clases de Guitarra, que lo lleva Mario Freiría, me parece que se llama, que es un guitarrista fabuloso, argentino, y que tiene un canal de guitarra didáctico, bueno, es más, uno de los primeros canales de habla hispana que yo vi en YouTube y probablemente una de las razones por las que yo mismo he abierto un canal. Pues a él lo que le ha ocurrido es que le han acusado de copyright, de infringir el copyright de una canción suya, de un vídeo suyo, mejor dicho, porque otro le había robado ese contenido y por lo que sea lo había registrado en el Content ID y no sé cómo quedó al final la cosa, no sé si finalmente le darían la razón, pero claro, él luchaba por la monetización de su vídeo, que para eso es suyo, y cuando publicó el vídeo yo creo que dijo que no se lo daban como suyo, cuando estaba claro que se podía demostrar por fechas de publicación que la propiedad intelectual la tenía él. Y algo muy parecido le pasó a Ola Englund también. No sé si conocéis a Ola Englund, un guitarrista fantástico, que a mí me encanta, toca en una banda llamada The Haunted, ha sacado hace poco un disco en solitario, no es su primer disco en solitario, el tío mola un montón. Pues resulta que igual que hay un tío por ahí que le ha reclamado el Content ID de una canción suya. Sorprendentemente, hasta donde yo sé, YouTube le dio la razón al otro tío y Ola no es capaz de monetizar su propia canción porque la está monetizando otro tipo. Sorprendente, pero cierto, es lo que hay. Yo estos problemas no los he tenido, exceptuando lo que me ha pasado con Patente de Corso, pero vamos, que muy probablemente sí que hubiéramos podido llegar a buen puerto, porque tengo la suerte de que conozco a los integrantes de la banda y que en un momento dado podríamos haberlo arreglado de algún modo, yo que sé, registrando mi canal como canal autorizado, etcétera. O sea, si no lo hemos arreglado es porque yo no lo vi necesario, no teníamos por qué. Pero ¿qué es lo que me ha pasado últimamente? Que me ha cabreado bastante. Por ejemplo, tengo un caso en el que Alipata, ya sabéis que reacciona a sus vídeos. Me ha desmonetizado un vídeo, una versión del
Sweet Child of Mine, en el que yo reacciono al vídeo de Alip Ba Ta. Obviamente Alip Ba Ta no debería poder desmonetizarme un vídeo de una canción que ni siquiera es suya. Es más, lo normal es que él tuviera un Content ID en el que tuviera que compartir la monetización con la Warner o quien sea que lleve a los Guns N' Roses, sencillamente por el hecho de haber utilizado una canción suya y versionarla. Pero me lo ha reclamado a mí. No me importa porque tiene razón. Es verdad que la canción no es de Alip Ba Ta, pero el vídeo sí lo es. Y yo lo que hago es reaccionar a un vídeo de Alip Ba Ta. Obviamente yo no soy de esos que se ponen el vídeo de Alip Ba Ta y se quedan mirando y no hacen nada. Obviamente yo hago muchas interrupciones, cuento muchas cosas en ese vídeo, hablo de muchas técnicas, etcétera, etcétera, como hago casi siempre que hago una reacción de este hombre. Pero bueno, comprendo que me quite la monetización. Estoy al final utilizando contenido suyo. Es totalmente legítimo en mi opinión. Si yo me aprovecho reaccionando a un vídeo de Alip Ba Ta para poner contenido en mi canal, pues lo normal es que pague por ello, vamos a decirlo. Vale, no hay problema, lo acepto perfectamente. Pero es que muchos de vosotros sabéis que ya llevo una serie de vídeos en los que estoy analizando ciertas obras clásicas de Ferdinando Carulli. Ferdinando Carulli es un autor que murió hace siglos. No sé si lo sabéis, pero las obras clásicas de hace tanto tiempo no están sujetas a derechos de autor. Entonces nadie debería poder reclamarte los derechos sobre una canción. Pues ¿qué ocurre? Pues que hay un canal de YouTube que a través de una plataforma en la que puedes registrar tus vídeos me ha desmonetizado un vídeo de Ferdinando Carulli por haber utilizado una melodía suya del canal de YouTube este que os estoy poniendo ahora mismo. ¿Cómo tuya? Si esto está compuesto desde hace cientos de años, ¿qué me estás contando? No es tuya esta obra, hombre. ¿Cómo va a ser tuyo esto? No es tuyo, esto es de otro y no puedes reclamar como tuya esta obra. Sin embargo, cuando yo lo he denunciado a través de YouTube, diciendo que su solicitud de desmonetización y sobre todo su solicitud de cobrar las posibles ganancias por publicidad de mi propio vídeo por parte de ese canal es totalmente ilegítimo y YouTube debería retirar esa demanda, esa reclamación por copyright, ¿no? Pero no lo ha hecho. Yo he recurrido a la demanda de Content ID y la respuesta que he recibido es que el autor, después de haber revisado mi demanda, ha decidido que sigo vulnerando contenido que le pertenece, cuya propiedad intelectual le pertenece. Y claro, a mí YouTube me da la opción de volver a reclamar, pero me advierte que si vuelven a rechazar mi reclamación, que me pueden plantar un strike. Entonces es un poco amenaza, ¿no? Es en plan de... Cállate ya, que si no te plantamos un strike. Pero si quieres, puedes seguir reclamando. Visto lo que le ha pasado al Mario Freiría, visto lo que le ha pasado a Ola, visto lo que le ha pasado a mi colega Carlos, el que os he comentado antes, sé que no voy a conseguir nada más que un strike en el canal, y no me apetece tener un strike en el canal. Entonces, pues ya está. Pues lo he aceptado y me quedo sin monetizar ese vídeo. Pero lo que más rabia me da es que un tío, lo poco que monetice ese vídeo, que van a ser un par de euros a lo mejor en toda su historia, en toda su vida. Sí, pero son mis 2 euros, no sus 2 euros. A mí no me importa que sean 0 euros, pero si se los queda nadie. Lo que me joroba es que se los quede un tío que no es el autor de esa canción y que ha decidido reclamar los derechos de contenido de una canción que ni siquiera es suya, como si él fuera el autor. Y eso, pues no se hace mucho. Me he metido en Google, he estado viendo reseñas sobre la compañía que se dedica a hacer estas reclamaciones de Content ID. Parece ser que es una compañía que se dedica a gestionar tu contenido en redes o tus canciones en redes o tal. Bueno, el caso es que entiendo que no es la compañía la que directamente lo reclama. O mejor dicho, entiendo que no es la compañía la que directamente ha decidido que esa obra es suya. Entiendo que la obra es, en teoría, del tipo del canal, ¿no? Del hombre que tiene el canal de YouTube. No lo sé, bueno, hombre o mujer, perdón, que no tengo ni idea. O grupo de hombres o grupo de mujeres o mixto. Bueno, en definitiva, no será cosa de ellos, pero he visto más casos en digamos, en las reseñas que ves por YouTube de gente que le ha pasado lo mismo con obras que no están sujetas a derechos de autor por lo que os acabo de comentar, ¿vale? Está claro que tampoco lo voy a luchar mucho, bueno, es más, no lo estoy luchando ni lo haré. Está claro que no lo iba a luchar mucho, vamos a decir, porque ni siquiera es un tema mío, obviamente. Pero es un poco vil, ¿no? Que se aprovechen de contenido que no es suyo y que suplanten la autoría de la obra, vamos a decir, ¿no? Un poco lo que me joroba también es el hecho de que YouTube o estas plataformas como la empresa esta no pidan ningún tipo de demostración para poder decir que algo es tuyo. Pero vamos, en definitiva, lo único que quería era, pues, a modo de continuación del vídeo que hice del artículo 13, las cosas de YouTube están como están. Y no, era simplemente para informaros, porque seguro que algunos de vosotros ya habéis oído. Y bueno, muchos de vosotros que seguís el canal también tenéis vuestros propios canales. Entonces, para que sepáis un poco cómo funciona esto del Content ID y las estafas relacionadas con el copyright y el Content ID, porque hay casos conocidos de reclamantes de derechos de autor
que no son los autores, pero como nadie ha registrado X tema o X vídeo, tal, no sé qué, pues lo hacen ellos y se adueñan de propiedad intelectual que no es suya. Desde que el mundo es mundo ya existía la suplantación de derechos de autor, pero ahora es que se lo ponen incluso más fácil. Pero como no podemos hacer mucho más que simplemente quejarnos, me voy a limitar a seguir haciendo contenido que me guste y que espero que os guste a vosotros también. Si queréis apoyar este vídeo y al canal con un pulgarcito, suscribiéndoos si no estáis suscritos al canal, y obviamente si os gusta el contenido que suele haber en este canal, que no suele ser un vídeo como este, ¿vale? El contenido del canal está más relacionado con tutoriales, teoría de la guitarra, reviews de instrumentos musicales, versiones de canciones, etcétera, etcétera. Y como siempre os digo, se aceptan peticiones. Tardo mucho en responder, pero se aceptan peticiones. Y si queréis haceros miembros del canal dándole al botón correspondiente, toda la lista de espera cuando hagáis peticiones os la saltáis. ¿Por qué? Pues porque sois miembros premium del canal. Además de que podemos tener un trato más cercano porque os doy acceso a Discord, hablamos en directo, videollamadas, etcétera. Así que si queréis haceros miembros del canal, ya sabéis, 1 eurito al mes, o el equivalente según el país del que vengas, y os hago vídeos e incluso series de vídeos a medidas. Pero no es obligatorio hacerse miembro del canal para hacer peticiones, recordad. Todo lo que me pedís lo tengo pendiente. Es cierto que la respuesta está siendo de muchos meses de retraso, pero bueno, todo lo que me pedís lo voy respondiendo poquito a poco. Dicho esto, solo me queda despedirme. Vale, sed buenos.